En ningún otro lugar los libres eran más libres, ni los esclavos más esclavos. Una institución se refiere a una organización o estructura establecida con un propósito, con normas establecidas en el que se debe cumplir unos roles dentro de la sociedad. Suelen estar organizados por un sistema de liderazgo o jerarquía, respaldadas por leyes, tener una historia o una tradición detrás para fortalecer un funcionamiento y propósito. Una de estas instituciones era la Cripteia, en la Esparta antigua, tan idolatrada por películas y cómics. En ella, la Cripteia, como digo, los jóvenes salían de caza, una caza de humanos. Los criptes, que eran los jóvenes espartanos, que se dedicaban en cuerpo y alma a la guerra, a la lucha, intimidación, coacción y ser los matones del mundo griego antiguo, salían a cazar humanos, cazaban hilotas. Los hilotas eran la clase más baja de esa cruel sociedad espartana. La Cripteia era algo así como una prueba de iniciación de los jóvenes dentro de su violenta sociedad. Entraban en los lugares donde vivían estos esclavos y que proporcionaban el sustento a estos vagos violentos idolatrados actualmente. Machitos llenos de testosterona, incapaces de valerse por sí mismos, a no ser a modo de parásitos sociales. Los parásitos son seres que viven a expensas de otros. Si esos huéspedes no existieran, ellos tampoco. Si estos parásitos sociales no existieran, los huéspedes, estos seres humanos productivos, sí existirían y vivirían más tranquilos. Esta Cripteia no es más que una forma de hacer de forma normativa una crueldad que seguimos viendo en la actualidad en bandas criminales. En una ocasión se pusieron camisas negras, en otra ocasión pardas o azules, pero reciben más nombres. Estos parásitos demonizaban a las personas esclavizadas como rebeldes o como peligrosos. El autoengaño necesario para controlar a un grupo no selecto por calidad, pero sí por brutalidad. Los hilotas son los campesinos de Esparta, descendientes de pueblos sometidos. Era la clase obrera del mundo antiguo, siervos más que esclavos realmente, pero al no poseer derechos y pertenecer al Estado, la única importancia que tenían estaba sujeta a su producción de grano. Así que dime si no es una esclavitud. Se les permitía reproducirse, normal. Una forma de mantener la mano de obra de forma barata sin necesidad de comprar esclavos o de seguir haciendo la guerra. Pero se reproducían mucho y eso los espartanos no lo veían con buenos ojos y por eso se dedicaban a matarlos de forma cruel. Los coaccionaban, imponían, amedrentaban y todas las burradas que se te puedan imaginar. Pero vamos a ver, los hilotas bien podrían ser los siervos de la Edad Media. En la actualidad, ese término tiene la acepción de referirse a una persona que se halla desposeída de sus derechos como ciudadanos. Muy a pesar de muchos defensores de la Constitución española y que sin duda no saben, y si lo saben no tiene sentido su incoherencia a menos que quieran engañarse y engañarnos, es que la Constitución española concede a todos los ciudadanos derechos y protecciones, aunque los migrantes pueden tener algún tipo de problema. Los migrantes irregulares tienen atención médica de emergencia o educación básica, pero al ser irregulares pueden ver limitados sus derechos en contra de lo que creen los desinformados por bulos, aunque eso ya sería algo raro. Si te informas por bulos ya directamente estás desinformado. O bueno, los informados por medios propagandistas que tratan de establecer una Cripteia en la actualidad. Establecer una institución ya sea por leyes, como podemos ver en las fronteras en el sur de los Estados Unidos, o basadas en una supuesta historia o tradición, que eso ya nos sonará un poco más. Pero, ¿qué quiere decir ciudadano? Además de ser el habitante de una ciudad, significa ser miembro de una comunidad, tener los mismos derechos de los demás,
y las mismas oportunidades de influir en el destino de la comunidad. Si eso de tener los mismos derechos, vemos que no es posible, tener las mismas oportunidades de influir en el destino de la comunidad, menos aún. ¿Qué significa tener la capacidad de votar? ¿Quién puede votar en España? Pues se debe ser ciudadano español, mayor de 18 años y en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Deben estar inscritos en el censo electoral. Son españoles que viven dentro y fuera del territorio español, ciudadanos de la Unión Europea, si se trata de elecciones municipales o del Parlamento Europeo, y deben cumplir un cierto número de requisitos. Entonces vamos a ver, ¿quién puede inscribirse en el censo? Los naturales de España o miembros de la Unión Europea según condiciones para las elecciones municipales o de la Unión Europea, como acabo de decir, que sean mayores de edad, y para esto tienen que haber cumplido los 18 años, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, es decir, no estar en la cárcel o estar deshabilitado. Pero vamos a ver, Víctor, ¿tú dónde quieres llegar? Pues donde quiero llegar es, primero, tener en cuenta que como se trata de una reflexión, lo importante es el origen, el destino, pero muy, muy importante es el recorrido que hace desde el origen al destino. Si te pones a mirarla desde la óptica simplista, dices, bueno, pero todo el recorrido que ha hecho para después de llegar a decir que esto es blanco, pues no tiene sentido. Pero sí tiene sentido si te fijas en el recorrido que has realizado. A veces incluso el destino tampoco tiene tanta importancia. Y lo importante es la reflexión en sí, el camino, porque eso es lo que te ha dado la madurez. Volvamos al tema. Si nos dicen que si eres ciudadano estás en igualdad de condiciones que los demás, en derechos, en obligaciones, aunque esta parte a muchos se le olvida, y en la capacidad de decidir sobre el destino de la comunidad, ¿por qué hay tanta desidia a la hora de votar? Y luego se transmuta en odio, como el vino en sangre. Y entiéndase que digo esto ya que si antes era una creencia inculcada por hechiceros, so pena de muerte, ahora reconocen que eso es simplemente una metáfora, una ilusión, es decir, algo falso que costó la vida a mucha gente. Pues esa desidia se convierte en un odio transmitido por unos cabecillas que solo usan al pueblo para llenar sus barrigas y colmar sus egos. Si el ciudadano es consciente porque acepta que gente con dinero, con mucho dinero, o nobles se salgan con la suya, y tú y los tuyos, los ciudadanos de a pie, sean juzgados con otras leyes diferentes, pues aquí falla algo. Resulta que en ocasiones se hacen leyes que revientan al ciudadano. Y eso me hace pensar que quizás se trate de una criptella de la actualidad. Pero si hay muchos ciudadanos que votan y defienden a esa élite, no sé, me hace pensar. Para empezar, en una democracia no debería existir una élite que trabaja con leyes distintas. Además, ahora que me pongo a pensar, en la antigua Esparta también había hilotas que luchaban mano a mano con sus represores contra otros enemigos. Y quizás de allí, quizás, no lo sé, lo mismo por eso dicen que no hay nada más hilota, que un trabajador de derechas. No sé, la verdad, muchas dudas, pero lo cierto es que hay mucho de odio artificial en todo lo que está sucediendo, más últimamente. Y ahora, una promo. Buenas, bienvenidos a Disperso Tiempo Escaso, un podcast que grabo cuando buenamente puedo. Vamos a hablar un poco de Mastodon, viendo una película y jugando un videojuego. Eso es una redirección. Voy a explicar cómo me planifico usando un simple archivo de texto. La red está cambiando muchísimo. Clientes de Twitter, Obsidian, sobre inteligencia artificial, tecnología Lofi. Un par de cositas sobre el Fediverso. Que hasta ahora estaba en mi cabeza y que ahora está en la de todos vosotros. Tiempoescaso.com. Nos escuchamos pronto. Diario de Argifonte. Únete al podcast, comparte, comenta. Nos escuchamos.